epístola del apóstol Pablo a los tesalonicenses. Estas dos epístolas han sido bien interesantes, han tenido varios temas, pero bueno, el tema que más me llamó a mí la atención fue el tema del Día del Señor, la venida de Cristo y nuestra reunión con Él, cosas que anhelamos y esperamos y pensamos que pronto va a ocurrir. No lo dude. No sea como mi hijo que una vez me dijo que cuando yo le dije, niño, el Señor va a venir pronto, él me dijo, papi, yo estoy oyendo eso de ti desde que yo tenía 2 años y ahora tiene 25, pero claro, yo le respondí, mi hijo, ahora está más cerca de que cuando lo viste la primera vez cuando tenías 2 años. Y entonces, pero es cierto que el Señor está cerca. El mundo por todas partes está convulsionando, mis amados. Hay problemas en todas las naciones, no solamente aquí, pero bueno, el asunto es de que los hombres, hablando en términos generales, han decidido que ellos no querían tomar a Dios en cuenta y que ellos iban a encontrar la solución para todos los problemas, y mientras más un ser humano se aleja de Dios, más van a ser sus problemas. Y entonces eso es lo que estamos viendo en el mundo actual, pero bueno, yo creo que como nunca antes quizás han habido tiempos en la historia, tiempos difíciles, pero yo creo que los tiempos en que nosotros estamos viviendo son, tú sabes que donde quiera que tú miras hay un gran conflicto, y bueno, la buena noticia de todo lo que está ocurriendo en el mundo es que cuando lo bueno de todo esto que está pasando, ¿cómo es el dicho ese? Que sí, sí, lo bueno es lo malo que se está poniendo, porque eso señala que esto va a llegar a un fin, a un final, y pronto, bueno, vamos a entrar en los tiempos apocalípticos y tenemos que estar listos para hacerle frente a todo lo que viene. Acuérdense que todo lo que viene de la mano de Dios, por parte de Dios, sea bueno o sea malo. Entonces debemos de estar dispuestos a seguir amando a nuestro Señor Jesucristo, siéndole fieles en todo, aún en nuestra asistencia a los servicios de la iglesia. Cuando yo entré aquí por primera vez esta mañana, no había ni una sola persona en el templo, ni una sola. Yo miré a Gerardo y yo le dije, Gerardo, ¿y dónde están los hermanos? Pero bueno, me alegro que ustedes han llegado. Me dijeron que anoche llovió toda la noche. Yo no me enteré porque estaba dormido ahí, que yo no vi nada. Pero sí desperté y estaba lloviendo. Pero yo me alegro que ustedes no se desanimaron. Ustedes son los valientes que se levantan tempranito el domingo para estar en la iglesia. ¿Por qué no aplaudimos a nuestro Señor Jesús por todo lo que Él hace por nosotros? Muy bien, mis amados hermanos, esta es la segunda parte del mensaje que comenzamos a ver el domingo pasado, el deseo que Pablo tenía para los tesalonicenses. Y el pasaje se encuentra en segunda de Tesalonicenses, capítulo 3, del 16 al 18. Le voy a pedir a nuestro hermano Alonso que tenga la bondad de ayudarnos con la lectura. Gracias, pastor. En verdad debemos darle gracias a nuestro Señor por la voluntad que pone en nuestros corazones de venir a asistir a la iglesia, congregarnos, escuchar su palabra y aprender cada día más de Él. Como dice el pastor, esta es el último sermón de segunda de Tesalonicenses, capítulo 3, comenzando en el verso 16. Y el mismo Señor de paz os dé siempre paz en toda manera. El Señor sea con todos vosotros.
La salutación es de mi propia mano, de Pablo, que es el signo en toda carta mía. Así escribo. La gracia de nuestro Señor Jesucristo sea con todos vosotros. Amén. 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 Oremos, hermanos. Padre, gracias te damos por la bendición que es nuestra estar en este lugar que tú has provisto para nuestras reuniones. Te damos gracias, oh Dios, que por muchos años estamos en esta comunidad y te pedimos, oh Dios, que nos ayudes a continuar aquí levantando pues tu palabra, el evangelio de nuestro Señor Jesucristo. Y te pedimos, oh Dios, que nos acompañes en este día, en el estudio que vamos a tener en esta porción. Gracias te damos por esta epístola y la anterior, que hemos aprendido tanto en ellas. Te pedimos también, intercediendo en oración por el hermano de nuestra hermana Carmen Escudero. Señor, pedimos que tú pongas tu mano de salud, de bendición, de sanidad sobre él. Oramos, Señor, por nuestra hermana Rosa Canelo también, pidiéndote que ella pueda seguir mejorando y recuperándose de su cirugía. Oramos por Víctor Robles, nuestro hermano que ya está debilitado. Señor, te pedimos que tú le des ánimo, fortaleza y, Señor, que su fe no falle en estos momentos de su vida. Oramos también por Thelma. Te damos gracias, Dios, por los 67 años que le has dado para ella disfrutarlo junto a sus hijos, su esposo, sus demás familiares. Y, Señor, te pedimos que nos llenes de salud a todos nosotros y queremos servirte hasta el fin. En el nombre de Cristo te lo pedimos todo. Amén. Amén. Tomen asiento, amados hermanos. Como vimos la semana pasada, este pasaje no registra una oración del apóstol Pablo. Él no está orando aquí, sino que está expresando los deseos que él tenía por estos hermanos. Esta fue una de las iglesias que el apóstol Pablo fundó. Ahora, la semana que viene, con el favor de Dios, vamos a empezar un estudio en la epístola de Pablo a los Colosenses. La diferencia con la iglesia de Colosenses es que el apóstol Pablo no fue su fundador, pero estos hermanos aquí en Tesalónica él los conocía bien, y claro, Pablo aquí expresa sus mejores deseos por ellos. Les desea en primer lugar la paz, que ya estudiamos la semana pasada, que el mismo Señor de paz os dé siempre paz. En toda manera, esta es la paz del Señor, la paz verdadera, que no es como el mundo la da. Es una paz que describimos en las Escrituras la semana pasada, que sobrepasa todo entendimiento. Pero noten el segundo deseo que Pablo tenía por ellos. Dice, el Señor sea con todos vosotros. Fíjense, que el Señor sea, o que el Señor esté con todos vosotros. Ahora, al leer este deseo del apóstol Pablo, nos es difícil comprender realmente a qué se estaba refiriendo Pablo cuando él les dijo a todos los hermanos que el Señor sea con todos vosotros. ¿Cómo le va a desear a una iglesia de creyentes genuinos que el Señor esté con ellos? Porque nosotros entendemos que ya el Señor está con nosotros, ¿no es cierto? Digan amén. 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 Podemos referirnos a varios pasajes en las Escrituras donde el Señor prometió que Él siempre iba a estar con nosotros. Este es uno de ellos. En Mateo 28:20 dice, enseñándoles que guarden todas las cosas que os he mandado. He aquí, yo estoy con vosotros todos los días, dice Pablo. Dijo Cristo, hasta el fin del mundo. No solo en este pasaje, pero noten este otro pasaje donde tenemos la promesa del Señor que Él no nos iba a dejar huérfanos, sino que iba a venir a nosotros. Si me amáis, guardad mis mandamientos. Yo rogaré al Padre y os dará otro consolador para que esté con vosotros
para siempre, el Espíritu de verdad, el cual el mundo no puede recibir porque no le ve ni le conoce, pero vosotros le conocéis, dice, porque mora con vosotros y estará en vosotros. Ahora, la pregunta que este deseo de Pablo nos presenta es que si el Señor prometió que iba a estar en nosotros y con nosotros todos los días hasta el fin del mundo, ¿cómo es que ahora Pablo le desea a los tesalonicenses que el Señor sea con todos vosotros? ¿Se dan cuenta de la pequeña aparente disonancia en este deseo del apóstol Pablo? Bueno, permítanme explicarles cómo podemos reconciliar lo que Pablo está diciendo aquí, haciéndoles a ustedes una pregunta. No tiene que contestarla, solo piense. ¿Siente usted la presencia del Señor todo el tiempo en su vida? Piense antes de responder. ¿Siente usted la presencia del Señor todos los días? En cada momento. Bueno, yo sé que hay cristianos que yo creo que hablan antes de pensar. Y ellos se expresan a veces diciendo, no, pastor, el Señor siempre está conmigo. Pero bueno, quizás es un término tan general, no sé a qué ellos se refieren. Vuelvo y les pregunto, mis amados hermanos, ¿siente usted la presencia del Señor todo el tiempo? En cada momento, en cada día. Bueno, si usted y yo pienso, si usted y yo fuéramos honestos, tuviéramos que decir, no, yo no lo siento todo el tiempo. Yo sé que Él prometió que iba a estar conmigo todos los días hasta el fin del mundo, pero yo no puedo decir que en cada momento de mi vida diaria yo siento la presencia del Señor como si Él estuviera bien cerca. Bueno, ustedes me han oído decir que la vida cristiana no se vive en la cumbre de la montaña. Y hay momentos en la vida cristiana donde uno está en la cumbre de la montaña. Me refiero a nuestra experiencia con Dios. Quizás a veces lo sentimos aquí cuando venimos a la iglesia, cuando cantamos de corazón, sinceramente, buscando su rostro, buscando ensalzarlo, buscando engrandecerlo, y quizás en esos momentos estamos subiendo hasta la cumbre de la montaña. Pero mis amados hermanos, la realidad de la vida es que la vida cristiana normal se vive en el valle, no hay arriba. Ahora, ¿por qué yo digo esto? Bueno, simplemente porque la Biblia dice que el creyente anda por fe y no por vista. Y pudiéramos añadir que el creyente vive por fe y no por lo que siente. O sea, no podemos dejar de creer en el Señor simplemente porque no lo sentimos en cada momento de la vida. No podemos dejar de creer y depender de Él cuando estamos en el valle, en nuestra vida cotidiana. Digan amén. No, Él está con nosotros, pero el asunto es que no siempre lo vamos a sentir. Pero el apóstol Pablo sabía que hay momentos en que la presencia del Señor nos da fortaleza. Y es por eso que él deseaba para los tesalonicenses que el Señor estuviera con ellos en los momentos que iban a necesitar de esa fortaleza. Qué rico es sentir que el Señor está cerca. Digan amén. Amén. Sí, sentir su presencia. Y yo sé que todos nosotros tenemos momentos así. Y la presencia del Señor nos da seguridad. Nos asegura que Él está con nosotros. Y con Él, bueno, se puede todo, ¿no es cierto? Se puede soportar todo. Todo lo puedo, dijo Pablo en Filipenses, en Cristo que me fortalece. Sí, la presencia del Señor nos da fortaleza. Y hay muchos momentos en la vida que nosotros necesitamos que el Señor esté con nosotros. Por ejemplo, nuestra hermana Olga, yo estoy seguro que esta mañana, cuando ella recibió esa llamada de sus familiares en Honduras,
para comunicarle que su padre había muerto. En ese instante, ella necesitaba que el Señor estuviera con ella, estuviera cerca, para que le diera fortaleza. Nosotros aprendimos esto, que el Señor de cuando en cuando nos ve que, oye, necesitamos que alguien nos sostenga, Él viene. Y bueno, en el comienzo de nuestra vida cristiana, hace 40 años, muchas veces, debido a nuestra debilidad, oye, cuando un cristiano nace de nuevo y es un niño en Cristo, los niños necesitan que la madre o el padre los tome en sus brazos y los deja saber: no te preocupes, yo estoy aquí, yo no me he ido, yo estoy contigo. Y esos momentos, mis amados hermanos, son muy lindos y muy... yo quisiera poder sentir eso en cada momento, en cada segundo de mi vida, pero la realidad es que Dios no quiere que tú y yo vivamos basados en nuestros sentimientos, en lo que sentimos, sino que Él quiere que nosotros andemos en esta vida por fe, confiando en sus promesas, sabiendo que Él es fiel y verdadero, y lo que Él promete es cierto. Así que Él está en nosotros, aunque no lo sintamos, mis amados hermanos. Pero bueno, yo no me voy a poner bravo si usted busca esos momentos de cercanía al Señor, y todos nosotros los podemos experimentar en nuestra vida. Ahora, noten algo parecido en el pensamiento del apóstol Pablo cuando él escribió su epístola a los Efesios. Aquí también hay ese conflicto, esa contradicción. Por esta causa doblo mis rodillas ante el Padre de nuestro Señor Jesucristo, de quien toma nombre toda familia en los cielos y en la tierra, para que os dé, conforme a las riquezas de su gloria, el ser fortalecidos con poder en el hombre interior. Ahí es donde lo sentimos, por su espíritu. Y el espíritu es el contacto que el creyente tiene con el Señor y con Dios el Padre. Para que habite Cristo. Look, esta es más conflictiva, esta expresión. Para que habite Cristo por la fe en vuestro corazón. Wait a minute. No se supone que Él esté habitando en nosotros. No lo dijo en Juan, el pasaje que acabamos de mostrarle aquí, que Él no nos iba a dejar huérfanos, que Él estaría con nosotros. En Mateo dijo que iba a estar con nosotros todos los días hasta el fin del mundo, que Él nunca nos iba a abandonar. Entonces, ¿cómo es posible que el apóstol Pablo mencione aquí para que Cristo habite por la fe? Muy, muy importante esa clave, en vuestros corazones, a fin de que, arraigados y cimentados en amor, seáis plenamente capaces de comprender con todos los santos cuál sea la anchura, la longitud, la profundidad y la altura, y de conocer el amor de Cristo que excede a todo conocimiento, para que seáis llenos de toda la plenitud de Dios. Lo que Pablo pedía aquí por los Efesios es que Cristo habitara ampliamente en sus corazones, por la fe, no por vista, no por un sentimiento, pero que Cristo pudiera estar habitando en ellos por la fe, plenamente en ellos. Ya el Señor habitaba por su Espíritu en ellos, pero los creyentes necesitan la fortaleza, la presencia de la fortaleza de Dios en nuestra vida por varias razones. Y en varias ocasiones de nuestra vida vamos a necesitar que Él venga. Y ¿sabe qué? Yo creo que Él nunca falla. Fíjese, una de las ocasiones en que vamos a necesitar su presencia es porque nos ayuda a resistir la tentación. Yo creo que todos nosotros pecamos cuando pensamos que el Señor no nos ve o que el Señor está lejos. Pero fíjate, Él dijo: no os ha sobrevenido ninguna tentación que no sea humana, pero fiel es Dios,
que no nos dejará ser tentados más de lo que podéis resistir, sino que dará también juntamente con la tentación la salida para que podáis soportar. Si leyéramos y volviéramos a leer este pasaje, nos damos cuenta que el Señor en el momento de nuestra tentación, Él está allí proveyéndonos a nosotros una salida que ojalá todos nosotros tomaremos esa salida que Él nos provee. Pero muchas veces sentimos la presencia del Señor cuando somos tentados. Los creyentes necesitan también la fortaleza de Dios para enfrentar a Satanás y a sus huestes demoníacas. Efesios 6, 10 al 13 dice: por lo demás, hermanos, fortaleceos en el Señor y en el poder de su fuerza, vestidos de toda la armadura de Dios para que podáis estar firmes contra las acechanzas del diablo. Porque no tenemos lucha contra sangre y carne, sino contra principados, contra potestades, contra los gobernadores de las tinieblas de este siglo, contra huestes espirituales de maldad en las regiones celestes. Por tanto, tomad toda la armadura de Dios para que podáis resistir en el día malo, y habiendo acabado todo, estar firmes. En esos momentos también necesitamos la fortaleza del Señor. Muchas veces no nos damos cuenta en los asuntos que se presentan en nuestra vida diaria, en los problemas de esta vida, no nos damos cuenta que estamos luchando contra huestes espirituales de maldad en las regiones celestes. Estamos rodeados de gente incrédula, inconversa, que no conocen a Dios ni le toman en cuenta en sus vidas. Estamos muchas veces cerca de personas que realmente están endemoniadas y nosotros no nos damos cuenta, pero necesitamos la fortaleza del Señor para hacerle frente a Satanás y a todos los huestes espirituales de maldad. En la última época en que la iglesia cristiana va a estar en el mundo, va a ser una época en que va a ser desatado Satanás, suelto en el mundo con todos sus demonios. Y la actividad demoníaca en esos tiempos va a ser horrible. Horrible, mis amados. Peor que nunca. Peor que nunca. Porque siempre Dios ha utilizado los buenos ángeles para detener a los malos. Pero va a llegar el momento en que un día Él los va a soltar. Porque esa es su voluntad. Y lo va a permitir. Dios todavía va a estar en control. No me malentiendan. Él siempre está en control. La semana pasada estudiamos que no hay nada que amenace la soberanía de Dios. No. Él es todopoderoso y no hay nadie ni nada que pueda amenazar su soberanía. Pero bueno, vienen tiempos peligrosos, mis amados hermanos, y yo quiero que ustedes estén preparados, y vamos a estar preparados. Yo creo que vamos a estar mejor preparados que muchos cristianos en el mundo que están viviendo del cuento, del invento, del engaño y del error. Los creyentes necesitan la fortaleza de Dios para servirle, fíjate, aún para el servicio que nosotros anhelamos darle a Dios. Dice Pablo en Colosenses: a quien anunciamos, amonestando a todo hombre y enseñando a todo hombre en toda sabiduría, a fin de presentar perfectos en Cristo Jesús a todo hombre, para lo cual también trabajo, dice Pablo, luchando según la potencia de Él o el poder de Él, la cual actúa poderosamente en mí. Un cristiano lleno del Espíritu, que anda en el Espíritu, que tiene sus narices dentro de las páginas de la Escritura todos los días, aunque sea un poquito. Ojalá yo pudiera convencerles a ustedes del cambio que ustedes y yo experimentaríamos si realmente nos dedicáramos a leer una porción nada más de la Biblia. Oye,
si fuera aunque sea un capítulo de la Biblia, todas las mañanas, o durante el día o en la noche, el cambio que eso produce en nosotros sería sin igual. Qué dinámico fuera el culto de adoración en esta iglesia si todos nosotros llegáramos aquí como un carbón encendido y no como una piedra fría. Digan amén. Sí, oye, sería eso magnífico. La gente entraría por las puertas y enseguida se iban a dar cuenta que Dios está en ese lugar. Yo quiero regresar allí porque se siente la presencia de Dios en todos los hermanos de esa iglesia. Así que para servirle, el apóstol Pablo dependía, sin duda, del poder de Dios, de la presencia de Dios en el servicio que él le rendía a Dios. Los creyentes necesitan la fortaleza de Dios también para ayudarnos a perseverar. Vaya, para no dejarnos caer, para no retroceder, para no abandonar el camino de la vida cristiana, que a veces un cristiano genuino hace, pero bueno, sabemos lo que pasa cuando un cristiano genuino se aparta y no permanece fiel. ¿Qué es lo que va a pasar? El Señor deja las 99 fieles ovejas y se va detrás de la ovejita que pensó que podía tomar vacaciones de su relación con Dios. Y Él lo va a traer para atrás, sin duda lo va a traer para atrás. Y el Señor me librará de toda obra mala y me preservará para su reino celestial. A Él sea la gloria por los siglos de los siglos. Amén. Y en Judas 24, Judas nada más que es un solo capítulo, por eso solo citamos el versículo, dice: y aquel que es poderoso para guardaros sin caída y presentaros sin mancha delante de su gloria con gran alegría, al único y sabio Dios, nuestro Salvador, sea gloria y majestad, imperio y potencia, ahora y por todos los siglos. Amén. Nos ayuda la presencia del Señor. Pero ¿sabe qué, mis amados hermanos? Tenemos que ser honestos. A veces no es que el Señor se aparta de nosotros y por eso nos sentimos secos. Él no se aparta de nosotros. Nosotros nos apartamos de Él. No lo buscamos. Y es por eso que pasamos por tiempos áridos en nuestra vida cristiana. Y yo sé lo que ustedes esperan. Cuando se sienten así, un cristiano va a la iglesia orando quizás en el carro y diciendo: Señor, ojalá que el sermón que el pastor va a predicar hoy, ojalá que ese sermón me estremezca, me ayude y me dé fuerza para subir a la cumbre de la montaña. Señor, yo quiero estar allí. Oiga, no ponga esa carga sobre este pobre servidor. I mean, my goodness. O sea, usted va a vivir sin abrir la Biblia toda la semana y usted va a esperar que en 30 minutos, en 40 minutos, yo lo voy a levantar a usted. Sí, maybe un poquito, hasta que usted sale por esa puerta y después, de nuevo, usted va a aterrizar. Mis amados hermanos, les ruego, nos hace falta que todos los miembros de esta iglesia vengan al culto encendidos, en fuego, mis amados hermanos. Así que aliméntense. Hay cristianos que sienten la fortaleza de Dios en oración y que Dios los bendiga a ellos, los que se sienten así. Hay otros que sienten la misma cercanía con el Señor cuando ellos tienen su estudio y lectura de las Escrituras. Que Dios los bendiga a ellos también. Son necesarios ambos grupos, los que oran y los que estudian. Pero ¿sabe qué, mis amados hermanos? Esta iglesia, si va a sobrevivir en esta comunidad, vamos a tener que mejorar nuestra espiritualidad. Te lo digo desde ahora. Vamos a tener que mejorar. A menos que ustedes se quieran mudar hasta Hialeah. Pero oye, vamos a gastar mucho más gasolina si tenemos que mover esta iglesia para un área
donde quizás podemos encontrar allí otros cristianos un poco más fieles que nosotros. Pero bueno, mis amados hermanos, donde quiera que estamos, podemos buscar al Señor. Los creyentes necesitan la fortaleza de Dios para soportar las pruebas. El apóstol Pablo en esta ocasión de su vida tenía un dolor en su cuerpo, un aguijón en la carne, así él lo describe. Y este era un hombre que en varias ocasiones Dios lo había utilizado a él para que otros recibieran un milagro de sanidad física. Y ahora Dios pone un aguijón en la carne del apóstol Pablo, y 3 veces él oró. No hay ninguna indicación en las Escrituras que él pidió a los hermanos que oraran por él para que Dios le quitara el aguijón. Pero 3 veces él recibió esta respuesta: bástate mi gracia, porque mi poder se perfecciona en la debilidad. Por tanto, él llegó a comprender que de buena gana me gloriaré en mis debilidades, para que repose sobre mí el poder de Cristo. Por lo cual, por amor de Cristo, me gozo en las debilidades, en afrentas, en necesidades, en persecuciones, en angustia, porque cuando soy débil, entonces soy fuerte. Cuando soy débil, en esos momentos es que el Señor viene y nos da fortaleza para poder soportar. El versículo que se encuentra en Filipenses 4:13 que ya mencionamos, todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Realmente en el contexto de ese pasaje el apóstol Pablo estaba expresando: todo lo puedo soportar. No es que todo lo puedo hacer. Hay cristianos que a veces yo los encuentro que andan como dándose puños en el pecho. Yo soy Tarzán aquí y yo todo lo puedo hacer en Cristo que me fortalece. Bologna, esa es una mala interpretación. En el contexto del pasaje, Pablo estaba hablando: yo sé lo que es tener abundancia, sé tener necesidad. En todo he aprendido a estar contento, en lo que sea, porque todo lo puedo soportar en Cristo que me fortalece. La interpretación correcta de la Escritura es muy importante también, mis amados hermanos, si no nos quedamos con ideas equivocadas. Los creyentes necesitan la fortaleza de Dios para evangelizar con eficacia en un mundo perdido. Oh sí, tú sabes, muchas veces se nos abre una puerta y tú sabes, para decir una palabra que pueda agarrar la atención de esa persona, al menos sembrarle la semilla del evangelio. Pero ¿qué nos pasa cuando nos sentimos que estamos áridos, que estamos secos, que no podemos confiar en el poder del Señor para dar una buena palabra acerca de Él, un testimonio acerca de Él? ¿Qué es lo que nos pasa? Dejamos pasar la oportunidad. Digan amén, porque es verdad. Amén. Es verdad. Pero qué bueno sería, ¿verdad?, que el Señor estuviera con nosotros en esos momentos, que todos nosotros estuviéramos fuertes. Dice: pero recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo, y me seréis testigos en Jerusalén, en toda Judea, en Samaria, hasta lo último de la tierra. El Señor supo que íbamos a necesitar pues su presencia, su poder, que solo su presencia nos puede dar para poder evangelizar, poder ganar almas para Cristo. Dios provee toda la fuerza necesaria para todos los que, escuchen y anoten y realmente enumeren, todos los que confían en Él, todos los que le obedezcan, todos los que acepten su disciplina, caminen en el Espíritu, lo amen de corazón, vivan por su palabra y oren fielmente, le sirvan y le glorifiquen. Sí, allí está la fuerza del Señor si hacemos todo lo que debemos de hacer. Otra cosa que Pablo deseaba era que ellos permanecieran en la verdad.
Y esto es algo que Pablo deseaba para todas las iglesias. El apóstol Pablo no solamente era un fiel comunicador de la verdad de Dios que a él se le había revelado, pero el apóstol Pablo siempre estaba preocupado que los cristianos no se desviaran ni siquiera un poquito de la verdad que él y los otros apóstoles habían enseñado. Y es por eso que aquí al final de esta epístola el apóstol Pablo dice: la salutación es de mi propia mano, de Pablo, que es el signo en toda carta mía, así escribo. Pablo estaba profundamente preocupado con que aquellos tuvieran la verdad. Para Pablo esto era una prioridad. El apóstol Pablo sabía que para vivir una vida cristiana normal y exitosa era necesario que los cristianos permanecieran en la verdad sin ningún desvío. Pero fíjese, él era el que había enseñado esa verdad a los tesalonicenses. Dios lo había puesto en ese ministerio para que él fuera apóstol a los gentiles. Y Pablo no quería que estuvieran confundidos estos hermanos allí en Tesalónica, o con dudas de que sus escritos eran auténticos, y por lo tanto decidió escribir esta salutación final de su propia mano. Ahora ya nosotros estudiamos en esta epístola y en la anterior, en esta epístola, que los falsos maestros habían llegado a Tesalónica afirmando que el día del Señor ya había llegado. Esto era una mentira. Pero ellos llegaron allí y le mostraron a los tesalonicenses una carta falsa que supuestamente ellos decían que había sido escrita por Pablo para respaldar sus mentiras. Se cree que el apóstol Pablo padecía de la vista, ¿se acuerdan? Él tenía una enfermedad de los ojos, y es por eso que él dictaba todas sus cartas. Siempre él usaba a alguien, a Timoteo o a alguien, a quien él le dictaba sus cartas, porque sus ojos no le daban para poder escribir. Pero para evitar la falsificación y afirmar la autenticidad de sus cartas, Pablo la firmaba personalmente al final cada una de ellas. Noten cuántas veces menciona. Mire, 1 Corintios 16, yo Pablo escribo esta salutación de mi propia mano. En Gálatas, mirad con cuán grandes letras os escribo de mi propia mano. Claro, la enfermedad de los ojos, cuando tú estás casi ciego, pues vas a firmar con grandes letras. Colosenses 4 dice, la salutación de mi propia mano, de Pablo. Yo, Pablo, escribo de mi mano. Yo pagaré, por no decirte que tú también me debes a mí. Su firma, mis amados hermanos, con letras grandes, se volvió en el signo de toda carta que él había escrito. Y es por eso que ellos podían tener la seguridad. No, este es Pablo. Esta sí es una carta legítima del apóstol Pablo. Pablo sabía, al igual que los otros apóstoles, que el cristiano que se desviaba de la verdad no iba a poder crecer en la vida cristiana derecho. ¿Han oído ustedes el refrán que tronco que nace jorobado con mucha dificultad se endereza? Bueno, el apóstol Pablo quería eso, y es por eso que él quería que los hermanos no se apartaran de la verdad que habían aprendido de él. En 1 de Timoteo 2:7 dice, para esto yo fui constituido predicador y apóstol, digo verdad en Cristo, no miento, y maestro de los gentiles, en fe y en verdad. O sea, en la verdad. Ahora, tal como Dios es el Dios de paz y de la fortaleza, Dios también es el Dios de la verdad.
No podemos pensar que algo que nos viene de Dios va a ser una mentira. No. Dios no miente. Los hombres mentimos, pero Dios no. En el Salmo 86:15 dice: mas tú, Señor, Dios misericordioso y clemente, lento para la ira y grande en misericordia y verdad. Ahora, siendo que creemos en un Dios trino, el Señor Jesucristo también es el Dios de la verdad. En Juan 1:14 dice: aquel verbo fue hecho carne y habitó entre nosotros y vimos su gloria como la del unigénito del Padre, lleno de gracia y de verdad. Y luego en Juan 14:6 Jesús dijo: yo soy el camino y la verdad y la vida. Nadie viene al Padre sino por mí. Dicho sea de paso, este es el perfecto versículo para mostrarle o citárselo de memoria a una persona que te dice a ti: hay tantas religiones en el mundo, ¿cómo yo voy a saber quién es la verdadera? ¿Cuál es la verdadera? Aquí lo dice. Cristo dijo: yo soy el camino, yo soy la verdad y la vida, y nadie viene al Padre sino por mí. El Espíritu Santo, mis amados, también es la tercera persona de la Trinidad, y es por eso que Jesús llamó al Espíritu Santo el Espíritu de verdad. Noten, este es Jesucristo que vino mediante agua y sangre, no mediante agua solamente, sino mediante agua y sangre. Y el Espíritu es el que da testimonio de Él, porque el Espíritu es la verdad, incapaz de mentirnos o decir algo que no sea la verdad. Pablo quería que la iglesia en Tesalónica permaneciera en la verdad que él les había enseñado. Quería que ellos pudieran fácilmente reconocer la verdad del error y de la mentira. Y el único punto de referencia para lograr esto es que los cristianos conocieran bien la palabra de verdad. Un cristiano que no conoce la Biblia es presa fácil para los engañadores que se disfrazan siempre la mentira con un poco de verdad para desviar a los cristianos de Cristo y para que pongan su dependencia en ellos. Ahora, ¿cómo luce un ministro que quiere desviarnos a nosotros de Cristo para que dependamos de ellos? Bueno, cualquier ministro que dice: venga, que te vamos a ministrar. O sea, ese ministro piensa que todas las bendiciones de Dios vienen a través de él y de sus manos. Vengan, que aquí te vamos a ministrar, te vamos a liberar de los demonios, te vamos a librar también de los problemas que tú estás experimentando en tu vida. Ven. Y entonces casi siempre en esta época es por un tumbadito, la gente viene con todos sus problemas y el ministro los da un empujoncito. Y claro, siempre hay dos personas atrás, ¿se acuerdan? No se olviden de los catchers, así le llaman, como si esto fuera un juego de béisbol. Hay two catchers allá atrás. ¿Tú sabes por qué están allá atrás? Porque nadie se va a caer para atrás si no está seguro que alguien lo va a recoger antes de que se den un chichonazo en el piso o se rompan un hueso en la espalda. Entonces, supuestamente así es como vienen todas las bendiciones. Ven, porque yo soy el que tengo ese don especial, ese poder especial para ministrarte a ti. Mentira. Eso es a bag of baloney. El poder es de Cristo. Y lo podemos conseguir de Él, directamente. Los cristianos, mis amados hermanos, ya he mencionado, siempre están buscando que alguien que ellos piensan que tienen una línea más directa de Dios que ellos, que estén pidiéndole a Dios por las peticiones que ellos quieren hacer.
Pero yo a veces me enojo pensando, ¿por qué alguien no le dice a esos cristianos? ¿Por qué no le dice, oye, tú no tienes que depender de mí? Yo oraré por ti, pero ¿sabe qué? La oración tuya tiene el mismo acceso al mismo Dios que la oración mía. ¿Por qué no los enseñan a orar? Aquí en la ciudad de Miami hay un ministerio. No puedo decir que es una iglesia, porque eso no es una iglesia. Un ministerio en que usted puede llamar. Y los teléfonos siempre están... las personas que van a recibir su llamada, su petición, son personas que ese es su trabajo. Y le pagan a esas personas por orar por las personas que llaman. Pero antes de que esas personas oren por ti, te van a decir, ¿y cómo usted quiere pagar por esto? ¿Una tarjeta de crédito o una... How you gonna... Sí, estamos dispuestos a orar por ti, pero, esto es un negocio. And we're here to make money. Entonces, ¿qué es eso? Mis amados hermanos, ¿por qué no les enseñan a orar? Un cristiano, no, ¿qué es eso que tú vas a venir toda la semana aquí pidiéndome a mí que yo ore por ti? No, yo te voy a enseñar a orar para que tú le pidas a Dios y tú te des cuenta que el Señor te va a responder a ti también cuando le pides algo que Él te quiere dar. Pobrecito cristiano que no conoce la Escritura, porque son presa fácil para estos engañadores que están haciendo mercadería del Evangelio, mercadería de todas las bendiciones de Dios. Pablo deseaba, en último lugar, que todos los que han puesto su fe en el Señor Jesucristo continúen experimentando su gracia. Fíjate, a veces los cristianos piensan que, la gracia fue lo que me salvó y ya. Y después la gracia no hace más nada. Pero no, la realidad es que la gracia nosotros la necesitamos en nuestra vida para muchas cosas. La gracia se define como la bondad y benevolencia o favor inmerecida concedida a quienes no la merecían de ninguna manera. O sea, la gracia es un don que nosotros no merecimos. Es una bendición que nosotros no merecemos ni nunca pudiéramos merecerla. Ahora, la gracia salvadora fue decretada por Dios, o sea, Él la inventó, la creó, porque sol y escudo es Jehová Dios, gracia y gloria dará Jehová, no quitará el bien a los que anden en integridad. La gracia salvadora fue entregada por medio de nuestro Señor Jesucristo. Es por eso ya este pasaje lo leímos esta mañana. Pues la ley por medio de Moisés fue dada, pero la gracia y la verdad vinieron por medio del Señor Jesucristo. La gracia es esencial, mis amados hermanos, no solo para la salvación, sino también que la gracia es necesaria para permanecer. Ya leímos este pasaje también. Pablo oró y el Señor le dijo, bástate mi gracia. La gracia nos ayuda con nuestras necesidades, con nuestro dolor, con todo lo que tenemos que enfrentar en la vida. La gracia también es necesaria para el servicio. Pablo en Romanos 12 dijo, de manera que teniendo diferentes dones, según la gracia que nos es dada, el favor de Dios, diferentes dones, según la gracia que nos fue dada inmerecidamente, debemos de servir a Dios con esos dones que Él nos dio. Noten lo que el apóstol Pablo escribió a los Corintios. Él dijo, pero por la gracia de Dios soy lo que soy. Y su gracia no ha sido en vano para conmigo. Antes he trabajado más que todos ellos, pero no yo, dijo Pablo, sino la gracia de Dios conmigo.
el apóstol Pablo, pues dependía de la gracia de Dios en todo su ministerio, en todo su servicio. La gracia también es necesaria para el crecimiento del cristiano. Y ahora, hermanos, os encomiendo a Dios y a la palabra de su gracia, que tiene poder para sobreedificaros y daros herencia con todos los santificados. Segunda de Pedro, capítulo 3, 18, el Pedro dijo: antes bien, crecer en gracia, crecer en la gracia, crecer dependiendo pues de esa gracia de Dios en todo momento y en el conocimiento de nuestro Señor Jesucristo, nuestro Salvador. La gracia es necesaria, fíjate, aún para que podamos aprender a dar. Pablo escribió a los Corintios acerca de los hermanos en Macedonia, allí mismo, en Tesalónica. Pablo se está refiriendo a esos hermanos. Asimismo, hermanos, os hacemos saber la gracia de Dios que se ha dado a las iglesias de Macedonia. En Macedonia creo que estaba la iglesia de Tesalónica, la iglesia de Filipos, y esos hermanos en grande prueba de tribulación, la abundancia de su gozo y en su profunda pobreza abundaron en riqueza de su generosidad. Así que la gracia es necesaria para que aprendamos a dar. Así que esto es lo que Pablo deseaba para todas las iglesias: la paz de Dios, la fortaleza de su presencia, la verdad y la gracia de Dios que Dios continúa dando. Oremos, hermanos. Padre, gracias te damos por lo que hemos visto, no solamente en esta mañana, pero a través del estudio de estas dos epístolas a esta buena iglesia en Tesalónica. Te pedimos, oh Dios, que nos ayudes a recordar las cosas que debemos recordar, Señor, las cosas esenciales de tu palabra, y ayúdanos y tráenos la semana que viene para comenzar otro estudio más de otra ciudad, otra iglesia donde Epafras entró y comenzó una iglesia. Qué gozo fue para el apóstol Pablo saber que un discípulo de él había comenzado una iglesia en otra ciudad. Padre, llénanos a nosotros de ese deseo también de ser útil en tus manos. Te lo pedimos en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Amén.